69 años de uno de los momentos históricos más trágicos, uno de los primeros momentos históricos más trágicos de nuestro país, aconteció en los basurales de José León Suárez. Eh, a casi un año del golpe cívico-militar que derrocó a Juan Domingo Perón, se establece lo que se conoció como los fusilamientos. El general Valle, eh, junto con otros oficiales, sus suboficiales del Regimiento de La Plata, Campo de Mayo y muchos civiles participaron de una contraofensiva hacia ese golpe cívico-militar, de lo cual deja muchas reflexiones, cosas para pensar, situaciones que a mí me parece sumamente relevante poder discutirlas hoy actualmente, porque bueno, vivimos momentos, desde mi punto de vista, sumamente trágicos, digo, ¿no? No solamente por lo económico que gran parte de nuestro pueblo está padeciendo, eh, que no solamente padece, sino que también de alguna manera no logra encontrar respuesta de cómo sostener la situación económica y cómo tratar de cambiarla. Digo, me parece que es uno de los puntos centrales. Pero más allá de eso, que no quiero desviarme del tema, el sofocamiento fue repelido abruptamente y en José León Suárez se... ¿Qué pasó? No, dale. Que dije algo que... No, Ah, no. no, ¿querés acotar algo? No, malo. Bueno, José León Suárez fueron fusilados 7 personas, de las cuales... no, perdón. 5 personas fallecen en el momento y 7 quedan liberadas. Uno de los hechos más importantes, uno de los libros más importantes que cuenta ese trágico momento fue Operación Masaje de Rodolfo Walsh, que año posterior logra contarlo en el libro a través de entrevistas que realizan. Y quería traerles a ustedes particularmente una serie de cuestiones que me parece fundamentalmente destacar, digo, de ese momento histórico. Uno es de uno de los fusilados, Osvaldo Alberto Alvedro, que escribía a su familia, fundamentalmente a su mujer. Dice lo siguiente: sé cuando recibas estas líneas, yo estaré muy lejos de esta tierra, habré causado el dolor más grande de mi vida, pero tú sabes que te adoro, precisamente porque te quiero con locura a ti y a nuestro adorado Carlito, es que voy a esta lucha. Porque no consigo la esclavitud de mi pueblo, que sería nuestra misma esclavitud y miseria. Y otra de las citas que quería traerle, que son recortes, no es toda la carta que escribe Valle a los asesinos de él, particularmente son algunos fragmentos que quiero rescatar. Uno tiene que ver con: ¿por qué ningún derecho ni natural ni divino justificará jamás tantas ejecuciones? Dirán de nuestro movimiento que era totalitario comunista y que programábamos matanzas en masa. Nuestra proclama radial comenzó con exigir respeto a las instituciones. Como cristiano me presento ante Dios, que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y por la libertad de todos, no solo de las minorías privilegiadas. Eso era un poco lo que quería rescatar, fundamentalmente de un momento histórico que se tomó como el Día de la Resistencia Peronista. Y que, bueno, estamos con Ezequiel, que nos acompaña por este ratito. No, simplemente nada más que yo quería un poco agregar a esto, que quizás también es el corolario de toda una serie de hechos de esos últimos años de finalización del gobierno peronista y post-gobierno, que empezaron con los bombardeos, ¿no? Y que con los fusilamientos quizás no terminaron, pero que fueron quizás el hecho más trascendental de esos acontecimientos. El bombardeo a la Plaza de Mayo del 55 y los fusilamientos del 56 lo que terminan es la primera etapa más sangrienta
justamente de esa primera etapa y Claro. estaban tomando impulso para Exacto. la que se iba a venir Claro. a partir del 76. Pero es para poner en contexto. Sí, yo lo que sí. Ahora, quiero- no, perdóname, porque ahora va a continuar Ezequiel seguramente, pero digo que quizás es un hecho muy puntual de los gobiernos peronistas, ¿no? Que sucedieron, vuelvo a repetir, en la finalización y posperonismo, pero que demuestran a las claras esa Esa violencia, digo, violencia de ¿no? clase que tuvo siempre nuestra burguesía. Bueno, para continuar con la línea de pensamiento, me parece que la oligarquía que tantos Evita repudia, ese hecho y el fusilamiento en Plaza de Mayo marcaron un hito muy importante porque va a demostrar, digamos, en la oligarquía la fuerza y la violencia que hay contra nuestro pueblo, ¿no? Los cabecitas negras, después lo que van a hacer los negros villeros. Hay toda una continuidad de odio que evidentemente el peronismo hizo un corte a esa etapa anterior y comienza virulmente con una etapa totalmente atroz para nuestro pueblo. Es la antesala de la gran violencia que va a desencadenar con el golpe militar del 76. Entonces, esa manera que hoy que da el corolario de esa violencia, que yo no lo quiero hacer como un paralelismo en la actualidad, pero tengamos en cuenta, digamos, lo que pasa, la violencia y el odio que está generando el discurso de nuestro presidente, la ministra de Seguridad, Bullrich, lo que pasa hoy con un chico muerto en un tiroteo. Todas esas cosas van generando una violencia precisamente de el Estado. Entonces, tengamos en cuenta que evidentemente esta élite o este poder que hoy está con nosotros está generando, digamos, violencia, digamos, cementadas, que me parece que esto puede llegar a generar una mayor violencia, pero los fusilamientos, como bien decían acá, que manifestó Rodolfo Hugo con su libro, fue un hecho periodístico de investigación muy importante, porque como ahora, digamos, los periodistas que no dicen ni discurren todo lo que pasa en la realidad argentina, hubo un hecho que marcó historia. Esa historia, manifestada por Rodolfo Wall, dio a entender la gran violencia que tenían estos grupos militares, civiles. Nunca hay que olvidarse de eso, ¿no? Militares, civiles. Sí, lo que hay que aclarar, por ahí no se aclaró bien, Rodolfo Wall no solamente denuncia el hecho, sino que también lo que hace es ejemplificar una situación que se había pasado y que había sido ocultada. Digo, si no hubiéramos tenido Operación Más Sangre, no se enteraba nadie. Digo, se declara una ley marcial posterior al levantamiento de distintos grupos civiles y militares en defensa de las instituciones, como decía General Valle. No tenía como finalidad la vuelta de Perón, sí que haya un interregno en función de volver a la senda democrática y fundamentalmente poder defender los intereses populares, los intereses de los humildes, y que esa ley marcial se declara en función de asesinar el levantamiento, digo, los distintos sectores. Sí, en la carta Juan José Valle explica que los militares ya habían infiltrado el levantamiento y que por eso los llevaron una ratonera. Y dice, no era necesario con que nos vinieran a detener a nuestros hogares, son la ley entre militares. Sin embargo, dejaron que el levantamiento se produzca, los esperaron en los lugares donde iban a tomar los rebeldes, los detuvieron, los encarcelaron y posteriormente los fusilaron, no solamente a los militares conjurados,
sino hubo creo que 29 civiles asesinados. Uno de esos civiles asesinados en José León Suárez, ahora el nombre no recuerdo, finalmente es el muerto que habla, que es cuando Rodolfo Walsh estaba jugando una partida de ajedrez. Rodolfo Walsh no era peronista, sino todo lo contrario, escucha que hay un fusilado que finalmente había sido dado por muerto y no era tal. Y a partir de esas entrevistas, en un trabajo que para muchos es considerado como el primer libro del nuevo periodismo, o sea, un hecho histórico real, tratado con la certeza, la rigurosidad de un trabajo periodístico, con los datos que requiere un periodista para hacer una nota, pero todo el ambiente es ficcionado. Y a partir de ahí, el libro nadie lo quiere publicar, porque no nos olvidemos que las consecuencias del golpe de Estado del 55 es la proscripción y la prohibición del peronismo como partido político, no solamente ahora que volvemos a hablar de lo mismo, la proscripción de Juan Domingo Perón, que había sido el presidente derrocado, elegido 2 veces democráticamente, que ya se encontraba exiliado, sino en ese caso de todo el partido justicialista como partido político. Su simbología parece una locura, pero estaba prohibido por ley portar el escudo peronista o cantar la marcha en la vía pública, y el peronismo no se podía presentar a elecciones. Y las únicas veces que se pudo presentar en este proceso, que ganaron la provincia de Buenos Aires, las elecciones fueron decretadas como nulas. Pero volviendo a Operación Masacre, en ese ambiente nadie lo quiere publicar. Y sale en fascículos en la revista, creo que la revista Azul y Blanca, de que era un órgano de difusión era un periódico nacionalista. La historia, como toda buena historia, con una pluma magistral, y lo impactante del hecho, lo que hace que años después aparezcan las primeras tiradas en formato de libro, y a partir de ahí, esto que era un rumor toma más y se convierte en un clásico del periodismo y de la literatura argentina. Y hay otro libro que es de Salvador Ferla, que se llama Mártires y Verdugos, donde está todo el accionar político y testimonio de personas que conocieron a Juan José Valle y cómo se desarrolló el levantamiento, que finalmente nunca se pudo concretar. Bueno, ¿algo que quieras decir? No, todo tranquilo. Bueno. Yo simplemente esto, una violencia y un odio de clase de la oligarquía local, que bien supieron después, quizás en lo único, esa teoría del derrame de la que tanto hablan, es lo único que pudieron derramar, odio y violencia. En los fusilamientos está claro, ¿no? Porque vos fíjate que Perón podía haber hecho lo mismo cuando fueron los bombardeos, porque con nuestros aviones, nuestros militares mataron al pueblo argentino, y sin embargo no se hizo. Y estos tipos al poquito tiempo lo hicieron con militares y con opositores que se le enfrentaron. Pero finalmente no pudieron, porque como hablábamos con Héctor, vamos a terminar de espoliar la historia. 18 años después de esa proscripción, finalmente el peronismo se puede presentar a elecciones, y un año después se produce el retorno del líder exiliado, el proscripto, Juan Domingo Perón, finalmente se produce el encuentro del líder depuesto, como le decía Leopoldo Marechal, que también tocó el tema de los fusilamientos en Megafón o la guerra. El general Perón asume por tercera vez la presidencia de la República Argentina, y con todos los errores de esos 70 pudo lo que no San Martín, lo que no pudo Rosas, que es uno de los últimos caudillos, el último caudillo del siglo XX, finalmente morir en suelo argentino. Bueno, yo solamente quiero decir que tengamos cuidado con esta violencia que hoy en el presente se está gestando, y son elementos muy importantes para tener en cuenta. Nada más. Dale.
Vamos a un corte, Juancito, así ya nos encontramos con Tato.